El sexto secreto. El poder de la perseverancia. No fue hasta el siguiente fin de semana que el joven pudo reunirse con la próxima persona de la lista. Stuart Techley era un actor famoso. Estaba de rodaje al otro extremo del país, pero había tomado un avión para pasar el fin de semana en la ciudad y al recibir el mensaje del joven, quedó en reunirse con él el sábado por la mañana en una pequeña cafetería del centro de la ciudad. El joven estaba entusiasmado y un poco nervioso ante la perspectiva de conocer a una celebridad, pero cuando llegó el momento, descubrió que Stuart Techley era una persona muy normal y no se daba aires de grandeza. De hecho, saludó al joven como si se tratara de un viejo amigo al que no había visto desde hacía siglos. A pesar de rondar los 40, tenía el aspecto de alguien de 30 años. Su pelo era negro y largo, y llevaba gafas redondas y doradas sobre sus grandes ojos de garza. Vestía pantalones vaqueros con un jersey de cuello alto color crema y una cazadora bomber de cuero. Así que la semana pasada conociste al anciano oriental. Sí. Replicó el joven, pasando a repetir su encuentro con el anciano. Yo lo conocí hace 12 años, en esta misma cafetería, y ese encuentro cambió por completo el rumbo de mi carrera y de mi vida. ¿En qué sentido? Bueno, en aquel entonces estaba atravesando un mal bache en mi carrera profesional. No tenía demasiado trabajo y por tanto me buscaba la vida de camarero esperando que mi suerte cambiara. Un día entró un señor de origen oriental y bastante diminuto que se sentó en esta misma mesa en la que ahora estamos nosotros. Eran alrededor de las 4 de la tarde, una hora tranquila. Le pregunté qué deseaba tomar y pronto entablamos conversación. Mencioné que era un actor sin trabajo y me quejé de los problemas a los que uno se enfrenta en esta profesión. Demasiadas personas detrás de muy pocos papeles y una industria que carece de fondos. En un momento dado, más del 90% de los actores están en paro o realizando otro tipo de trabajo para poder ganarse la vida entre un papel y otro. Entonces el anciano me dijo: puedes esperar a que las circunstancias adecuadas surjan o crearlas tú mismo. En mi defensa le dije que había ido a un gran número de entrevistas y sesiones de casting, pero que no me habían llevado a ningún sitio. Levantó su mirada del plato y me dijo: entonces tienes que ser como un cantero. Le pregunté qué quería decir con eso y él replicó: el cantero martillea la roca una y otra vez sin que en un principio vea ningún tipo de grieta. Pero si continúa con ello, llegará un momento en que la roca se abrirá. Un único golpe no romperá la piedra, sino la acumulación de muchos de ellos. Si quieres agrietar la roca del éxito, tendrás que seguir martilleando hasta que se rompa. A lo que yo respondí: así que, ¿usted cree que debo seguir presentándome a sesiones de casting hasta que consiga un papel? Él asintió. ¡Por supuesto! La diferencia entre la gente que triunfa y la que no, muchas veces no radica en el talento de las personas, sino en su perseverancia. Los triunfadores comienzan a tener éxito cuando los otros se retiran por un fracaso. Pasó a nombrar a muchos famosos: Sylvester Stallone, Clint Eastwood, Sean Connery. Todos se habían tenido que enfrentar al rechazo al principio de sus carreras profesionales. Se dice que Sylvester Stallone ni siquiera hablaba bien e incluso tuvo problemas para encontrar a un agente que lo representara. Al final decidió escribir un guión para su propia película en la que interpretaría el papel principal. Mandó el guión a varias productoras, pero una tras otra lo rechazaron. Pero no renunció, continuó perseverando hasta que una compañía productora decidió que haría la película con una condición: que otra persona interpretase el papel principal. Pero aunque Stallone pasaba por estrecheces económicas, en su astucia se mantuvo firme a sus convicciones, siguió insistiendo y por fin la productora accedió a que él interpretara el papel principal de Rocky. Y esa película, rechazada por tantas productoras, ganó el Oscar a la mejor fotografía. Como ves, el éxito de Sylvester Stallone no fue debido a un talento excepcional, sino a su perseverancia. Me sentí realmente inspirado por lo que el anciano estaba diciendo. En aquella época no era consciente de la importancia de la perseverancia, del hecho de que incluso las superestrellas han sido objeto de rechazo a lo largo de su carrera. Más tarde, descubrí que no solo habían sufrido el rechazo, sino que algunas de ellas habían tenido que atravesar rechazos muy importantes. El anciano pasó entonces a hablarme de los secretos de la riqueza abundante.
¿Qué pensaste de ellos? Bueno, en un principio me mostré escéptico, pero no tenía nada que perder. Así que decidí averiguar más sobre ellos y ver si podían ayudarme. Fue a partir de entonces que mi vida empezó a cambiar. Y estoy hablando de cambios de gran envergadura. De un puesto de camarero y de no tener un céntimo, pasé a lograr mi primer papel después de más de un año y un contrato que valía $250,000. Bromeas. ¿Tu vida cambió de esa forma tan drástica? Ahí tienes el poder de los secretos. Añadió el actor haciendo un gesto afirmativo con la cabeza. Cuando conocí al anciano me sentía deprimido y apático respecto a mi carrera como actor. No veía ninguna salida. No podía conseguir un agente, cuanto menos un trabajo. Más de 30 agentes me habían rechazado, y algunos de ellos me habían aconsejado que me buscara otra profesión. Me dijeron que no tenía madera de actor. Y entonces conocí al anciano y descubrí los secretos de la riqueza abundante. Todos los secretos me ayudaron de una manera u otra, pero en retrospectiva, creo que el que más necesitaba aprender era el poder de la perseverancia. El joven sacó su cuaderno y bolígrafo, listo para tomar algunas notas. La perseverancia es una de las cualidades más subestimadas en cualquier logro humano. Calvin Coolidge, el presidente número 34 de los Estados Unidos, escribió que nada en el mundo puede sustituir a la perseverancia. El talento no lo hará. Nada es más común que un hombre de talento sin éxito. El genio tampoco. El genio no premiado es casi un axioma. La educación por sí sola tampoco. El mundo está lleno de cultos sin gloria. Solo la perseverancia y la firmeza son omnipotentes. una de las diferencias más importantes entre alguien que triunfa, ya sea en la adquisición de riqueza o en llegar a la cumbre en su profesión, y alguien que no lo hace, es que la persona triunfadora persiste y jamás renuncia. Aun cuando se enfrente a obstáculos y rechazos, nunca se dará por vencido. Sabían lo que querían y continuaron persiguiendo su objetivo hasta que lo lograron. De hecho, la mayoría de las personas triunfadoras a lo largo de la historia han reconocido que no hubieran logrado sus objetivos si no hubieran sido perseverantes. Imagínate por un instante que estás intentando inventar un nuevo producto. ¿Cuántas veces estarías dispuesto a probar antes de darte por vencido? ¿100 veces? ¿1000? ¿2000 veces? ¿O quizás 5000 veces? El joven se encogió de hombros. Porque Thomas Edison, uno de los inventores con más logros de todos los tiempos, tuvo que intentarlo 10.000 veces antes de inventar la primera bombilla eléctrica. Si no hubiera perseverado, puede que hoy no la conociésemos. O si fueras miembro de una banda de rock, ¿cuántas veces te tendrían que rechazar las compañías discográficas para que te dieras por vencido? ¿5? ¿10? ¿20? Creo que para la 20ª vez me hubiera dado por aludido. Pues hay una banda que no se dio por vencida. Y si lo hubiera hecho, habría perdido la oportunidad de ser una de las bandas de rock más famosas del mundo. A los Beatles se les rechazó más de 50 veces antes de conseguir su primer contrato. Déjame que te ponga un último ejemplo. Imagínate que el sueño de un joven es llegar a ser un gran jefe de Estado. A pesar de sus muchos esfuerzos, para la edad de 32 está en la bancarrota. Cuando llega a los 35, su amor desde la niñez muere y un año más tarde él sufre un colapso nervioso. En los años siguientes pierde una elección tras otra. ¿Cuándo es hora de renunciar? No sé, pero no da la impresión de que sea el tipo de hombre que va a llegar a ser un gran jefe de Estado. El hombre que te acabo de describir es Abraham Lincoln. Afirmó Stuart con una sonrisa. El joven continuó con sus notas. No tenía ni la menor idea de que personas tan logradas hubiesen fracasado de forma tan estrepitosa o que se les hubiera rechazado con tanta frecuencia. Pues así es. De hecho, las personas que han triunfado lo han hecho gracias a que han fracasado muchas veces. El joven sonrió mientras se afanaba con sus anotaciones. Retirando la vista de su cuaderno, añadió. No entiendo eso. ¿Estás insinuando que si continúas intentándolo tarde o temprano lo conseguirás? Sí, la mayoría de las veces es así, siempre que aprendamos de nuestros errores. Thomas Edison no continuó repitiendo el mismo experimento 10.000 veces antes de inventar la bombilla, sino que aprendió de los resultados de cada experimento y realizó las modificaciones oportunas. La perseverancia es una cualidad que todos tenemos de niños. Después de todo, ¿te has fijado cómo los bebés acaban aprendiendo a andar a pesar de los muchos trompicones y caídas que sufren? Pero, ¿por qué perdemos esa virtud? Muchas veces tenemos miedo al rechazo y al fracaso. Otras perdemos la fe en nosotros mismos. Pero lo que olvidamos con más frecuencia es que el fracaso y el rechazo son ingredientes indispensables para el éxito.
De hecho, se podría afirmar que cuanto más fracases o más rechazo sufras, más éxito tendrás. No veo cómo puede ser eso cierto. El fracaso y el rechazo son pasos necesarios en la escalada del éxito. Aprendemos de nuestros errores y de esa manera nos acercamos más a nuestro objetivo. George Bernard Shaw lo expuso de esta manera. Cuando era joven, observé que 9 de cada 10 cosas que hacía eran un fracaso. Pero como no quería ser un fracasado, trabajé 10 veces más. Puedes tomar como ejemplo a cualquier persona que realmente haya tenido éxito en la profesión de su elección, y verás que en todos los casos, esa persona ha atravesado una serie de fracasos y rechazos antes de triunfar. Para cuando descubrí la importancia de la perseverancia, había perdido virtualmente la esperanza de conseguir un trabajo como actor, y mucho más de ser famoso. Pero entonces pude ver que si deseaba llegar a triunfar tenía que seguir intentándolo. Creía en mí mismo y en mis habilidades. Tenía una meta concreta y realicé un plan de acción organizado. Continué solicitando trabajo hasta que 9 meses después logré un papel. Pero no es fácil perseverar si cosechas un fracaso tras otro, si no obtienes resultados positivos. Nadie ha dicho que sea fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero una de las diferencias entre los triunfadores y los no triunfadores es que para los primeros los fracasos no son tales, sino experiencias de las que aprender. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, simplemente que si no obtienes los resultados deseados o esperados, aprenderás de la experiencia y lo intentarás de nuevo. De hecho, no hay manera de triunfar en algo a menos que estés dispuesto a cometer errores, a aprender de ellos y a seguir adelante. Theodore Roosevelt lo expresó así. Es mucho mejor atreverse a cosas grandes, cosechar triunfos gloriosos, aún marcados por el fracaso, que aliarse con esos pobres espíritus que ni mucho ganan ni mucho sufren, porque habitan en la penumbra donde ni la victoria ni la derrota se conocen. Una de las razones por las que tan poca gente triunfa es que muchos no están dispuestos a pasar por el mal trago del fracaso y el rechazo. Pero hay algo que puede contribuir a la perseverancia en tiempos de fracaso. ¿Qué es? La forma en que analizas cada una de tus tentativas. Lo que quiero decir con esto es que cuando la gente fracasa normalmente se centra en lo que hicieron mal. Esto, a su vez, hace que se sientan mal consigo mismos, pierden confianza y ya no se sienten motivados a probar otra vez. Aquellos que triunfan se centran en lo que hicieron bien. Así que incluso cuando no lograron los resultados deseados, se preguntan a sí mismos, ¿qué es lo que hice bien para durar lo que duré? No te sigo. Bueno, pongamos el ejemplo de un vendedor de ordenadores. Este coge el teléfono y hace una primera llamada a un posible cliente. Se presenta a sí mismo y le pregunta al cliente si está interesado en comprar un ordenador. El cliente dice que no. Fin de la conversación. ¿Cómo logró que la conversación durase lo que duró? Hizo una llamada, contactó con un posible cliente e intentó venderle el ordenador. Con ese conocimiento, prueba de nuevo, pero esta vez pregunta algo diferente. Le pregunta al siguiente cliente si le interesaría obtener información sobre lo último en tecnología informática para empresas. Esta vez, el cliente dice que está interesado, pero que no tiene tiempo para examinar la cuestión. ¿Qué hizo el vendedor bien? Preguntó algo diferente y averiguó que el cliente estaba demasiado ocupado para dedicarle tiempo a pensar sobre un nuevo ordenador. El vendedor prueba de nuevo con otra pregunta. ¿Le interesaría dedicarme 5 minutos para que le explique cómo podría reducir en un 50% sus gastos y su tiempo en la administración de su empresa? Este cliente está ocupado, pero también está interesado en averiguar cómo reducir sus costes. Perder 5 minutos no le va a suponer demasiado, así que decide concordar una cita. El vendedor ha logrado una cita, y así se le ofrece la oportunidad de hacer una venta. Esta es la manera en que piensan los grandes inventores. Se preguntan, ¿qué hice bien y me permitió durar todo ese tiempo? Esa es la misma pregunta que nos tenemos que hacer si deseamos perseverar en nuestra empresa, ya se trate de la venta de productos o de la creación de riqueza. El joven continuó tomando notas mientras Stuart Tetchley proseguía con sus explicaciones. Yo solía pensar que nuestras vidas estaban predeterminadas por el destino. O estaba escrito en las estrellas o no lo lograbas. Ahora estoy firmemente convencido de que todos tenemos el poder de crear nuestro propio destino. Uno de los momentos más inspirados de mi vida fue cuando aprendí que somos con muchos superiores a cualquier cosa que jamás pueda sucedernos. Si tomamos el enfoque del cantero y seguimos martilleando, acabaremos lográndolo. Stuart Tetchley metió la mano en el bolsillo de la cazadora
y sacó un trozo de papel. Siempre llevo esto conmigo, Dijo mientras se lo ofrecía al joven. para recordarme el poder de la perseverancia. El joven lo abrió y encontró un pequeño poema. No abandones. Cuando las cosas, como siempre, se tuerzan. Cuando el camino que tomaste cuesta arriba parezca. Cuando los ingresos son bajos y las deudas altas crezcan. Cuando reír quieras y suspirar tengas. Cuando la presión insoportable sea. Descansa un instante, pero no abandones tu meta. La vida tan extraña, giros y vaivenes nos ha otorgado. Como todos, aprendemos tarde o temprano. A muchos, un fracaso los ha derrumbado, cuando podrían haber ganado si hubieran aguantado. No renuncies, aunque tu paso parezca aletargado. Otro golpe y ya lo has logrado. El éxito es fracaso vuelto boca abajo, el color plateado en las nubes de la duda. Nunca puedes lo cerca que estás a ver. Lo cercano, lejano a menudo puede parecer. Así que en la lucha nunca vayas a ceder, y de los reveses cotidianos haz el triunfo florecer. Edgar A. Guest. Aquella noche, el joven pensó mucho e intensamente sobre su vida. En retrospectiva, ahora podía ver que la perseverancia no era una virtud que hubiera fomentado. Tan pronto como las cosas se ponían difíciles o se topaba con obstáculos en el camino, renunciaba y buscaba algo diferente que intentar. Ahora, tras su encuentro con Stuart Techley, se había dado cuenta de que si deseaba triunfar en algo, debía tomar la resolución de cambiar y volverse como un cantero. Cualesquiera que sean los obstáculos que se crucen en su camino, debe persistir y nunca dejar de perseverar hasta que lo logre. Tomó su cuaderno y volvió a repasar las notas que había tomado en su encuentro con Stuart Techley. El sexto secreto de la riqueza abundante. El poder de la perseverancia. El éxito no es normalmente el resultado de un esfuerzo, sino de la acumulación de muchos esfuerzos. La diferencia entre la gente que triunfa y los que no radica necesariamente en su talento, sino en su perseverancia. Después de una acción que no produjo los resultados deseados, siempre pregúntate, ¿qué hice bien para que durase ese tiempo? De esta manera, siempre te sentirás animado a probar de nuevo. Si adoptas la táctica del cantero, perseveras, nunca dejas de insistir y aprendes de cada experiencia, siempre lograrás la empresa que te propongas.